RTBC Noticias. Emisión central. Lista la hoja de ruta. Presidente Gustavo Petro sancionó plan de desarrollo ante comunidades indígenas del Guainía. 1.154,8 billones de pesos. Ese es el total de recursos que contempla invertir el gobierno en los próximos 4 años. En diálogo con RTBC Noticias, el director de Planeación explicó los puntos claves del plan. Dijo que en tierras no habrá expropiación. Sigue la búsqueda. Los 4 niños siguen perdidos en la selva. Ya son más de 160 hombres en la operación de rescate. Líder indígena asegura que hay una confusión en la versión de los niños vistos en una lancha. Hablamos con él. Avances clave de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. Faltan 22 artículos. El ELN quemó 2 buses en la vía Chocó-Pereira. Las lluvias dejan más de 2.000 damnificados. Fuertes vientos y crecientes súbitas en Antioquia y Santander. Se redujo la zona de alto riesgo del volcán Nevado del Ruiz. Se excluyó a Risaralda. Esfuerzos de alistamiento se concentrarán en Caldas y Tolima. En el mundo, Zelensky fue a Arabia Saudí a pedir apoyo y el G7 en Japón alista aviones de combate para respaldarlo. En deportes, no termina celebración por el triunfo de Iner Rubio en el Giro de Italia. Es su primera victoria en una de las grandes del ciclismo. Y comenzó el Campeonato Suramericano Sub-20 de atletismo que ustedes disfrutan en la pantalla de Señal Colombia. Ya viene oportunidades. Atención, gestores de cultura. Les contamos cómo participar en la convocatoria que respaldará proyectos de artes, cultura y patrimonio. Y en cultura, La Perra, producción de la colombiana Carla Melo, estará participando en la competencia de cortometrajes del Festival de Cannes 2023. Buenas noches. Desde las tierras indígenas del Guainía, muy cerca a los cerros de Mavicure, el presidente de la República sancionó el plan de desarrollo que desde hoy se convierte en la hoja de ruta del cambio que busca el gobierno para beneficiar a los más vulnerables, Mateo. El plan del gobierno también define los retos para luchar contra la deforestación y el cambio climático y por sobre todo hacer de la tierra en el país la más productiva. Este es el reporte que nos envía Luisa Barberi. Desde el resguardo indígena Chorrobocón, ubicado entre los cerros de Mavicure, en el departamento de Guainía, el presidente Gustavo Petro sancionó el Plan Nacional de Desarrollo. El articulado contempla una inversión por encima de los 1.154 billones de pesos que serán destinados en 5 principales ejes: ordenamiento del territorio, seguridad humana y justicia social, alimentación, transformación productiva y acción climática y convergencia regional. El mandatario cuestionó el por qué en esta ley le prohibieron al gobierno ir por las tierras. Es una de las grandes manchas del plan de desarrollo. Es un vacío. No permite la construcción en el almendrón mismo de la construcción de la paz, de la justicia social. Y hay que pasar por encima, saltar y seguir adelante, porque nos obligan a las formas más radicales que las leyes actuales establecen para ir por la tierra. El jefe de Estado fue enfático al recalcar que el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, busca beneficiar a todas las comunidades, incluidas las más apartadas. A partir de hoy, el gobierno del cambio gobierna con su plan de desarrollo que se llama Potencia Mundial de la Vida. Antes gobernábamos con el plan de Duque. Ahora sí se necesita un gobierno que sea capaz de aplicarlo, que no tenga el temor. Los cerros de Mavicure, donde se realizó la sanción del Plan Nacional de Desarrollo, son una formación de 3 enormes montículos de piedra gris llamados tepuyes, palabra que en lengua indígena significa hogar o morada de los dioses y que son característicos del escudo guayanes, una de las zonas más antiguas de la tierra. Revisemos entonces cuáles son las cifras del plan de desarrollo y atención porque estos datos están en billones de pesos. Comencemos y vamos a nuestra pantalla. Seguridad humana y justicia social, 743,7 billones de pesos. También está convergencia regional, que tiene un presupuesto de 138,4 billones de pesos. Transformación productiva, internacionalización y acción climática, 114,4 billones. Y en cuanto a derecho humano y la alimentación, 46,1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, 28,8.
Por otro lado está la estabilidad macroeconómica, que tiene un presupuesto de 83,4 billones. Y hay que destacar que el total del presupuesto para el cuatrenio son 1.154,8 billones de pesos. Bien, en las últimas horas la Federación de Ganaderos Fedegan manifestó reparos por uno de los puntos del plan, la expropiación. Consideran los ganaderos que hay vacíos en los conceptos de venta voluntaria. Pues hablamos en entrevista con el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, y le preguntamos por este y también por otros puntos clave del plan. Tierras. Lo que el gobierno busca es comprar tierras improductivas. Que no tienen un desarrollo productivo. Ahí viene la discusión complicada, pero no es solo este artículo, esa ha sido siempre una discusión de los intentos de reforma agraria en el país. Si la tierra es improductiva, el gobierno, basado en la función social de la propiedad, podría expropiar. Una zona que sea agrícola, por ejemplo, y que no se esté utilizando, pues esa tierra eventualmente es candidata a expropiación. Ahora el propietario tiene todas las ventajas legales y todos los instrumentos legales para alegar en contra del Estado si considera que está haciendo una acción injusta. La Agencia Nacional de Tierras tendrá facultades en el proceso administrativo en el caso de expropiación. Ese proceso será con valores comerciales. Ofreciéndole al vendedor el valor comercial del predio, porque en algún momento se dijo que el gobierno iba a expropiar a la brava. No, al vendedor se le dice, le pagamos el valor comercial. Si el propietario no quiere vender, el valor en la negociación será el predial. Entonces el gobierno lo primero que tiene que ver es la valoración de la tierra, por eso nosotros insistimos tanto en el catastro multipropósito. El catastro multipropósito será el mecanismo para valorizar esas tierras. Tenemos un porcentaje de 9.4 de catastro multipropósito en el país. La meta nuestra es llegar a 70%. La economía popular. El gobierno entiende la economía popular como las actividades de baja intensidad. Estas categorías a veces son difíciles de precisar, pero todo el mundo entiende. Es el vendedor ambulante, es la tienda de barrio, es el zapatero. A esos sectores los quieren reconocer y luego estimularlos económicamente. Miremos qué es lo que pasa, por ejemplo, con un vendedor ambulante en una esquina y tratemos de ayudarle dónde está comprando el bocadillo, los distintos artículos que vende allí y tratemos de ayudarle en la logística. Asociaciones público-populares. Las pequeñas sociedades se podrán unir y contratar con el Estado. La idea es entonces ver cómo se contrata con pequeñas comunidades, con grupos de campesinos. Para eso se definieron cuantías máximas y mínimas de la contratación. En la legislación colombiana existe mínima cuantía y menor cuantía. Menor cuantía es más o menos 1.000 millones de pesos y mínima cuantía son 320 millones de pesos. Son varios los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que requieren ahora una reglamentación para conocer con exactitud cómo serán aplicados. Tenemos más datos del plan de inversión del Plan de Desarrollo, Mateo. Daniela, se busca llegar a 88.000 kilómetros de vías terciarias intervenidas. También restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas se hará en 1,7 millones de hectáreas. Se busca incrementar en 56,3% las exportaciones de bienes no mineroenergéticos. En medio de los operativos de búsqueda, las autoridades decidieron distribuir kits de alimento en la selva del Guaviare para prolongar las esperanzas de vida de los 4 niños extraviados. Edwin Moreno, buenas noches. Cuéntenos qué tienen esos kits. Hola, muy buenas noches. Los saludo como todos estos días en la Brigada de Selva número 22 de San José Guaviare. Estamos muy atentos acá esperando. Tras la pista, también nosotros como medios de comunicación de estos 4 menores que se encuentran desaparecidos en la selva, recordemos, después de este accidente que dejó a 3 adultos fallecidos. Y como actualización, las autoridades nos cuentan que aún no hay rastros de los menores, aparte o diferentes a los que se encontraron ayer, que recordemos eran unas huellas. Es importante mencionar que como estrategia hoy el ICB entregó 100 kits a las fuerzas militares. Estos kits son de hidratación, son líquidos, llevan energizantes, asimismo también sueros
hidratantes y agua. La intención es, a través de aeronaves de helicópteros, lograr que estos kits sean esparcidos por la selva para que sean encontrados menores y ellos puedan dar uso, y lógicamente a través de estos kits. Pero también es importante destacar que hoy hasta aquí a San José del Guaviare llegó un avión caza de la Fuerza Aérea con 50 militares que llegarán a la zona para complementar el área de búsqueda. Es importante también destacar que estos militares y los kits que fueron enviados a la zona no van a poder llegar debido al mal tiempo de estar en Calamar, en el municipio de Calamar Guaviare. Es decir, que esta estrategia de los kits y también de los comandos que llegaron hoy no van a poder llegar a la zona de insertarse. También es importante mencionar que se habló con Don que hoy esto de mando unificado agradece a las fuerzas militares y asimismo también manifiesta que están listos para encontrar a los menores y que esperan volver pronto a casa. Ya para finalizar, destaco que las fuerzas militares nos cuentan que es de 17 kilómetros por 19 kilómetros, para que ustedes se hagan también esta idea, y es un área equivalente a un 80% de Bogotá. RTVC Noticias, conectados 24/7. Edwin, gracias por esta información, estaremos muy pendientes y continuamos porque ya son más de 160 los uniformados de las fuerzas militares en la Operación Esperanza para dar con el paradero de los 4 menores de edad que se encuentran desaparecidos en las selvas entre Caquetá y Guaviare hace ya 18 días. Todos ellos van con la convicción de traerlos a casa, como si fueran sus propios hijos. El tiempo ha comenzado a jugar en contra de los más de 160 hombres de las fuerzas militares que se abren paso entre los gigantes árboles de la frondosa selva entre Caquetá y Guaviare con un solo objetivo: de ingresar al área de operaciones con el único fin de buscar, encontrar y sacar de esa área a los 4 menores que se encuentran desaparecidos. De día, de noche y de madrugada, las fuerzas especiales siguen aplicando varias estrategias. Estos hombres que recién llegaron están entrenados y equipados con herramientas tecnológicas que permiten avanzar en la búsqueda. Nos vamos a ir a cumplir una de las misiones más importantes que nos ha encomendado el alto mando. Esta es una misión muy especial. Es muy especial, es totalmente diferente y vamos a ir a cumplirla demostrando todas las capacidades diferenciales que tiene el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. La operación completa ya 14 días. Estos hombres permanecen en la zona hasta tanto no sean localizados los 4 menores. Hablamos con Edwin Paqui, indígena que participa en la búsqueda de los 4 menores, y nos explicó cuál fue el malentendido sobre el hallazgo de los 4 niños que siguen perdidos. Un grupo de indígenas se unieron a la búsqueda de los 4 menores de edad tras el accidente aéreo. Edwin Paqui narró cómo han sido esas labores. Los compañeros ya no tienen mucha energía, ya están cansados, ya no van a hacer el mismo recorrido con el que entramos el primer día. Nosotros caminamos 20 kilómetros, 25 kilómetros en el día. Explicó que la información que llevó a creer que a los niños los habían encontrado fue un malentendido. Lo que sucedió es que el señor promotor de salud de Cachiporro dio mala la información y otra persona desde arriba le había dicho que nosotros bajábamos en una voladora, pero él entendió que los niños bajaban en esa voladora. También dijo que en la zona en la que se adelantan las labores de búsqueda son apartadas aproximadamente de 7 a 8 horas en lanchas al municipio de Cachiporro. Los niños no se dirigen hacia allá, sino pues se dirigen hacia Chiviriquete, entonces pues no, para ese lado no hay nadie, no vive nadie. También relató lo que encontraron cuando llegaron a la aeronave. Pues estaba la pañalera, ¿no? Entonces ellos sacó el tetero, sacaron cositas, había una lata de sardina que ellos no lo pudieron abrir. Y aunque la esperanza siga viva, es claro que desde la desaparición de la avioneta el 1 de mayo, el camino de estos niños en la selva ha sido una dura prueba para ellos y para sus familiares. El bosque muy pesado, el bosque ha llovido bastante. Junto a esta labor está Manuel, el padre de los 2 niños y padrastro de las 2 niñas. Un total de 117 artículos de los 139 que hacen parte de la reforma a la salud fueron aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La próxima semana se busca sacar adelante lo que falta de la iniciativa para que siga su curso en el Congreso.
Entre los artículos más polémicos está la autorización del giro directo de la ADRES a las instituciones de salud del Estado y será el pagador único del sistema. Una ADRES con unas facultades que le permita la administración pública, los recursos públicos, que uno de los acuerdos principales. La atención primaria en salud tendrá un mayor componente territorial basado en la prevención. Los centros de atención primaria en salud tendrán equipos territoriales que visitan las familias en sus casas. Se creará un fondo único público de salud, habrá transición a los nuevos sistemas de salud y se crearán nuevas funciones para la Superintendencia de Salud. Lo que busca es que el médico tenga la historia clínica en cualquier parte del territorio nacional. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, indicó que todavía falta concertar varios puntos. Y lo que pronto no quede consensuado aquí en la comisión, pues todavía faltarían 3 debates. La oposición aseguró que no fueron tenidos en cuenta los cambios propuestos por los partidos. Esta reforma no sufrió cambios significativos, no se ha en este momento eliminado ningún artículo y las modificaciones que hubo fueron completamente cosméticas. Las EPS se convertirán en un periodo máximo de 2 años en gestoras de vida. Faltan 22 artículos para ser discutidos. Las EPS agremiadas en ASEMI creen que con lo que ha sido aprobado de la reforma a la salud no sobrevivirán más de 2 años. Por otro lado, la Asociación de Clínicas y Hospitales ve una oportunidad para mejorar los servicios de salud. Según ASEMI, las EPS no tendrían ninguna transformación como lo sugiere el gobierno con la reforma a la salud, sino que se acabarían definitivamente y con la figura de gestoras de salud. Tendrán, según el gremio, que responderle a los pacientes sin tener las herramientas necesarias. Estamos frente a la eliminación de las EPS, a la creación de una nueva figura que tiene unas responsabilidades ampliadas, pero no tiene ninguna capacidad para gestionarlas. ASEMI señaló que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sí los ha escuchado, pero no se han hecho las modificaciones dentro del proyecto de la reforma. Va a ser muy probablemente que las enfermedades de alto costo, esos 8 millones de colombianos que tienen enfermedades crónicas, tengan un problema muy grande para financiar sus atenciones. Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales afirmó que esperan que mejore el flujo de recursos para los centros médicos. Para que le den la posibilidad a la población de tener mejores servicios, de tener mejores accesos y que la cobertura que tenemos sea efectiva. La Procuraduría señaló que se podría estar incurriendo en vicios de procedimiento. Por el afán de aprobar, que es lo que estamos viendo, podemos caer en unos errores gravísimos y en impactar el sistema de una manera desfavorable para el total de los ciudadanos de nuestro país. La Iglesia Católica le pidió también al Congreso tomar determinaciones correctas y que se tenga en cuenta el bienestar de los ciudadanos. Integrantes del ELN incineraron 2 buses en la vía Tadó-Chocó-Pereira-Risaralda. En el hecho no resultaron personas lesionadas. El conductor de un tercer bus al parecer pagó para que no le quemaran su vehículo. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Las autoridades departamentales fueron quienes confirmaron y alertaron sobre la situación en la que 2 vehículos de servicio público fueron incinerados, al parecer por hombres fuertemente armados y también uniformados con insignias del ELN. Además, confirmaron que esta situación es tan grave que en días anteriores habrían aparecido panfletos amenazantes y también exigiendo altas sumas de dinero a los transportadores que transitan por el lugar. Conductores me llamaron y me dijeron cómo es posible, general, que uno de estos sujetos, un carro que venía detrás de los buses, le dicen deme 5 millones de pesos o le quemo el carro. Y ese conductor tenía 4 millones, le entrega el dinero a los terroristas del ELN y su carro por ende pues no los quema. A esta hora, autoridades civiles y militares del territorio chocoano se encuentran en un consejo extraordinario de seguridad para evaluar las medidas y así afrontar toda esta situación en ambos ejes carreteables de la zona. Desde Quibdó, en el Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 6 personas heridas dejaron los enfrentamientos entre comunidades indígenas y cultivadores de marihuana en Santander de Quilichao, Cauca. Ferney Meneses, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Los hechos se presentaron en la vereda Paramillo 2 del resguardo indígena Munchique Los Tigres, a media hora de Santander de Quilichao. En el sitio, un grupo de indígenas que adelantaba labores de erradicación manual de marihuana fue blanco de un ataque de un grupo de cultivadores de esa planta, resultando heridos 6 indígenas, entre ellos 4 guardias y 2 dinamizadores del programa Semillas de Vida de la organización indígena.
hay unos que insisten en estos cultivos, otras comunidades se oponen, y frente a esto pues debemos hacer el llamado para que haya mesura en su actuar y que se dispongan a dialogar. En medio de esta situación se reportó la presunta captura de 4 supuestos cultivadores por parte de los comuneros. Entre tanto, 3 de los indígenas heridos tuvieron que ser llevados a centros asistenciales de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En Dabeiba, Antioquia, las lluvias de las últimas horas acompañadas de fuertes vientos afectaron a colegios y viviendas de 2 corregimientos. Hay por lo menos 300 familias damnificadas. Vamos con Ismael Tobón. Ismael, muy buenas noches. Usted tiene la información, lo escuchamos. Hola Mateo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues son por lo menos 7 instituciones educativas las que resultaron afectadas por los fuertes vientos que acompañaban también las lluvias, como también 55 viviendas que resultaron también destechadas. También hay afectación en gran manera en la parte agrícola y agraria de los pobladores de estos 3 corregimientos, y actualmente hay más de 200 estudiantes de estos 3 corregimientos totalmente desescolarizados que no saben por el momento cuándo volverán a clases. El vendaval afectó por lo menos 7 colegios de los corregimientos de Camparrucia y Cañón Urama en Dabeiba, Antioquia. 300 familias también reportaron daños en viviendas y cultivos. Estamos recibiendo toda la información, tanto de Secretaría de Educación como de 2 comisiones que están verificando las viviendas, tanto en Camparrucia como en el Cañón de Urama. Al menos unos 200 estudiantes están desescolarizados por el daño en las sedes educativas. En la sede Carrá, con el colapso de suelo. Tenemos dificultades con Europuma por árbol caído que afectó el techo y el tanque de agua. En algunas zonas no hay energía, por lo que EPM trabaja para restablecer el servicio. El Comité Municipal de Gestión de Riesgo identifica a las familias damnificadas para poder brindar ayudas. En menos de un mes en el país, 3 niños fueron mordidos por perros considerados como razas peligrosas. Uno de ellos murió como consecuencia de las heridas y hoy en Santander una menor de edad de 8 años fue víctima de otro ataque. La pequeña de 8 años se encontraba jugando con su amiga en una habitación cuando el perro logró abrir la puerta y de inmediato la agredió. De urgencia fue trasladada a una clínica donde le realizaron una cirugía reconstructiva en su oreja derecha. 3 meses de un cuidado, mejor dicho, no puede solear, no puede serenar, no puede gritar, porque ella ahorita dice que en el oído escucha muy poco. De las últimas víctimas de agresiones de perro han sobrevivido la pequeña Angie junto con otro menor de 12 años en Bogotá. Lastimosamente, el pequeño Joel de 5 no tuvo la misma suerte, pues las heridas fueron tan graves que no logró sobrevivir. Pero, ¿qué es lo que sucede después de la agresión? ¿Quién responde por lo sucedido? ¿Su dueño o hay que sacrificar al perro? Sí, evidentemente hay una responsabilidad por parte de los caninos. Quien va a responder es el dueño, quien tiene esa posesión, quien es el tenedor de tener los caninos. De acuerdo a la Ley 746 de 2002, en Colombia hay unas medidas para la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Los propietarios y tenedores de este tipo de animales de manejo especial están obligados a cumplir con los elementos de seguridad que debe portar el animal, el canino, cuando es trasladado a sitios públicos abiertos al público. Sin embargo, hay otras obligaciones a cumplir, como es la compra de una póliza. Quien se vaya a hacer cargo del perro no debe tener antecedentes judiciales y en su lugar de vivienda debe haber un aviso que notifique que allí hay un perro peligroso. En Puerto Triunfo, Antioquia, intentan recapturar a un recluso que se fugó hace 72 horas de la cárcel del municipio. El hombre pagaba una condena de 16 años por secuestro, acceso carnal violento y homicidio. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En Medellín fue capturado un hombre de 35 años de edad que transportaba en un vehículo 3 lingotes de oro avaluados en 400 millones de pesos. El material precioso no tenía documentación que certificara su legalidad, por lo que fue decomisado por parte de las autoridades. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía. En norte de Santander, tras varios años de espera, los habitantes del municipio del Zulia recibieron la entrega del puente Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, este solo fue habilitado por las autoridades por un carril. En la próxima semana será habilitado totalmente.
En Neiva, las autoridades confirmaron la llegada de 11 familias que abandonaron sus hogares en zonas rurales de San Vicente del Caguán, en el vecino departamento del Caquetá, luego de intimidaciones y la violación de derechos humanos. El grupo fue recibido por las autoridades que les han ofrecido el apoyo que necesitan. Las familias lograron salir a salvo por un corredor humanitario dispuesto por varias instituciones. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres redujo el área de influencia de las poblaciones vecinas que podrían verse afectadas ante cualquier cambio en la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Yajaira Perea, usted tiene más detalles, adelante. Hola, ¿qué tal, Daniela? Televidentes, muy buenas noches. Se trata del cambio de la medición de la zona de influencia del volcán, que pasará del radio de 15 kilómetros a hacerlo a través de un polígono del nivel del riesgo, es decir, que modificará el área de evacuación. Se excluye el departamento de Risaralda y los esfuerzos van a estar centrados en el departamento de Caldas y Tolima. El nivel de actividad del volcán continúa. A un mes y medio de la declaratoria del nivel de actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció que cambió la manera en la que se precisará el área de evacuación alrededor del volcán. En la época de Semana Santa se emitió un radio de acción de 15 kilómetros. Hoy se cambia por el modelo establecido por el Sistema Geológico Colombiano en el año 2015. La decisión implica que la alerta ya no está ligada a un radio de acción, sino a los riesgos inminentes ante una posible erupción en la que pueden coexistir fenómenos volcánicos como flujos de lodo, avalanchas de escombros, gases volcánicos y otros elementos que expulsa el volcán como rocas. Y ahora necesitamos intensificar las zonas de mayor amenaza. Sale de la zona de riesgo. El departamento de Risaralda, específicamente el municipio de Santa Rosa de Cabal. Continúan en zona de riesgo. 5 municipios y 40 veredas en el departamento del Tolima y el municipio de Villa María en el departamento de Caldas. El nivel de actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz continúa, así como el monitoreo por parte del Servicio Geológico Colombiano. El presidente Gustavo Petro dijo que es alta la probabilidad de un fenómeno del Niño, pero baja la posibilidad de apagones de energía. En su cuenta de Twitter precisó, abro comillas, la probabilidad de tener el fenómeno del Niño, que es calentamiento del Océano Pacífico y que aleja las lluvias en el país, es de un 90%. La probabilidad más alta medida hasta ahora es que sea débil o moderado, con lo cual es una exageración hablar de apagones. En junio y julio habrá más certezas para medir el fenómeno. Revisemos entonces las cifras. El último fenómeno del Niño registrado en Colombia duró 15 meses, en un periodo comprendido entre 2015 a 2016, Mateo. También hay que decir que en este tiempo se evidenciaron en el país altas temperaturas, sequías, incendios forestales y descenso de los caudales de los ríos y embalses. Colombia tuvo que invertir 1,6 billones de pesos para prevenir y atender también las emergencias que dejó la falta de lluvias y la sequía. 719 municipios de 28 departamentos del territorio nacional presentaron algún tipo de afectación y se declararon 367 calamidades públicas por desabastecimiento de agua. Bien, para este nuevo fenómeno, la región andina, la región pacífica y la región caribe serían las más afectadas. La Guajira sería el departamento más vulnerable. Ahora, las altas temperaturas que se registran por estos días en el Atlántico tienen en alerta a las autoridades, que están haciendo un llamado para que los barranquilleros se hidraten y tomen medidas para contrarrestar el calor a pesar de las lluvias esporádicas. Nosotros teníamos más de 2 meses que no llovía por aquí. Hoy llegaron ustedes y al menos han caído unas gotas, pero esto no es suficiente para mitigar la situación que tenemos aquí en nuestro municipio y en el departamento. El agua que rara vez llega visitó esta mañana esta zona del sur del Atlántico. Fue un aguacero inusual en una zona donde no caía una gota desde hace casi 90 días. Es una lluvia que llega 13 meses después, en medio de una sequía a los 40 grados que ya causa estragos. Suán, Santa Lucía,
Campo de la Cruz y Candelaria viven los rigores de la ola de calor que temen los expertos pueda ser el preludio de algo peor llamado fenómeno del Niño. ¿Qué pasa? Que si hoy llueve, el pasto que estaba seco, que el ganado se lo come, ya la lluvia lo daña, lo pudre y ya en la mañana ya no sirven. Todo el sur del Atlántico vive un tira y afloje. Cuando sale el sol, la sequía arrasa. Y cuando llueve, las inundaciones ahogan cultivos y ganados. En los dos extremos de una realidad llamada técnicamente variabilidad climática, queda pobreza y desolación. No es por mucha lluvia, es por la sequía que nos afecta a todos los pequeños y medianos ganaderos. Esta misma lluvia hace unos meses provocó que varios ríos salieran de su cauce e inundaran todo el cono sur del departamento. Hoy, después de 90 días bajo el sol, hay una celebración cautelosa por este aguacero de mayo. Al terminar la lluvia, comenzó la sequía y hoy las reses están muriendo por mucha sequía, ya que no tienen pasto. Son tan intensas las temporadas de lluvia y sequía en esta zona que algunos creen que pagan algo así como una penitencia. Las animales en estos momentos no están produciendo en cuestiones de leche por la cuestión de la sequía, del pasto y por la cuestión de las carnes. Hay que hacerles todo esto para que los animales puedan medio alimentarlas, porque no, para decir que no es lo suficiente. No hay cifra exacta de hectáreas perdidas por estas condiciones extremas y el cálculo del ganado muerto va en 1000 cabezas en los meses más recientes. Los animales o las reses toman agua contaminadas. ¿Y qué pasa? Viene la muerte de los animales. Igualmente, los campesinos que hacen su trabajo laborioso también toman agua de esto para irrigar su agricultura. Una situación que se agrava si se tiene en cuenta que en esos municipios del sur del Atlántico viven de la agricultura y la ganadería. No estamos entregando las cantidades que teníamos que entregar con el sustento de nuestro diario, y eso, prácticamente hay que hacer, será otra cosa, porque ya esto ya se nos está saliendo de las manos ya. Solo les queda esperar que entre un aguacero y otro no pase tanto tiempo, pero no tanto que los inunde, el clima que cambia y que los mantiene al límite del dolor y la tragedia. A esta hora, en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá, se realiza una velatón y un homenaje al joven Sebastián Valverde, asesinado el martes pasado. Las autoridades además siguen varias pistas que llevarían a la captura de los responsables. Vamos con Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos, cuéntanos qué pasa allí. Buenas noches. Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues en este sector en donde ocurrieron los hechos son varios los residentes de Ciudad Salitre que han decidido hacer un homenaje a Sebastián Valverde, pero también exigiendo justicia. Esto es lo que pasa en este momento. Personas, vecinos con velas piden que se haga justicia para Sebastián Valverde y su familia, en un caso en el que, según el secretario de Bogotá, pues ya han avanzado las investigaciones que podría dar con el paradero de los responsables del asesinato de Sebastián. Son más de 200 videos de cámaras de seguridad privadas y de la policía los que están siendo analizados para dar con el paradero de los asesinos de Sebastián Valverde. Ya tenemos las características de la motocicleta, tenemos la ruta de escape y lógicamente pues no le podría, digamos, profundizar más cómo avanza la investigación, porque es precisamente, hace parte de esa reserva, pero lo único que sí les puedo garantizar es que los vamos a capturar, los vamos a llevar a la cárcel. La policía y la fiscalía realizan labores de investigación que podrían en un corto plazo terminar con la captura de los responsables. Es un hecho muy lamentable. Nosotros acompañamos, nos solidarizamos con la familia de Sebastián y lo único que les prometemos es que vamos a hacer justicia y los vamos a llevar ante
los jueces. Sebastián fue asesinado por robarle una suma cercana a los 2 millones de pesos cuando salía de una casa de cambio. Al parecer, se trata de una banda de fleteo. Que ella no recibió ninguna ayuda psicológica, nada, es que ni se han pronunciado la alcaldía. Y yo quiero que nos haga un pronunciamiento para mi hija porque está muy destrozada, señora alcaldesa. En la investigación ya hay testimonios que describen los rasgos físicos de los delincuentes. Las autoridades investigan la causa de muerte de una mujer de 46 años quien se realizó un procedimiento estético en un conjunto de casas fiscales. Según la denuncia de la familia, el cuerpo de la víctima fue trasladado en una patrulla de policía hasta una clínica en Kennedy. Ella es Rosalba Rodríguez, una mujer de 46 años que se sometió a un procedimiento estético y murió durante la intervención, que de acuerdo con la familia de la víctima, fue una intervención que hizo una esteticista esposa de un policía. Aseguran que la cirugía se llevó a cabo en un conjunto donde funcionan casas fiscales asignadas a integrantes de la Policía Nacional. Y llegó mi esposa, aquí la trajeron ya muerta, la trajeron a una patrulla de la policía. Pero vinieron y me la tiraron acá y se fueron. Su esposo acudió a la clínica donde le dijeron que había llegado supuestamente por un desmayo. Le pregunté, doctor, ¿dónde está mi esposa? Yo quiero saber de mi esposa. Y él me dijo, ella está muerta. RTVC Noticias buscó al comandante de la policía de Kennedy y al de la Metropolitana de Bogotá y no se refirieron al caso. Este hecho se presentó el pasado domingo, 14 de mayo, Día de la Madre. El esposo de la víctima ya puso la denuncia. Esta es Colombia, mi elección 2023. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de información de servicio para la democracia en el sistema de medios públicos. Yo soy José Fernando Patiño. Y yo soy Adriana Vivas. El sistema informativo de RTVC está en convergencia para mantenerlos informados. Recuerden que este año la cita con la democracia es en las elecciones regionales del 29 de octubre. Una cita imperdible a través del sistema de medios públicos. Nos pusimos en la tarea de ver cómo avanza el proceso de inscripción de cédulas para quienes deseen votar en las próximas elecciones regionales. En esta ocasión, la registraduría buscará a través de la tecnología frenar el denominado trasteo de votos. Según información de la Registraduría Nacional, a la fecha van más de 500.000 trámites de inscripción de cédulas, de los cuales 491.000 corresponden a colombianos y cerca de 850 a extranjeros residentes en el país. ¿Usted sabe cómo inscribir su cédula para participar en las votaciones regionales de 2023? No, señor. No, señor. ¿Por la página de internet? No. ¿Tú lo conoces? ¿Por la página de la registraduría? El funcionario electoral inscriptor debe solicitar al ciudadano su documento de identidad original, ya sea la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital en su versión física o digital o la cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente. Debe digitar el número de documento y verificar que los datos biográficos que están en el aplicativo coincidan con la cédula de ciudadanía física. El funcionario electoral debe solicitar al ciudadano los datos de contacto y diligenciarlos en el aplicativo para realizar el cotejo biométrico dactilar. El funcionario electoral debe seleccionar 2 dedos de cualquiera de las manos del ciudadano para la captura de las huellas, las cuales deben coincidir con los consignados en el aplicativo al momento en el que se ilumine el lector. Solo se debe registrar novedades o forzar el aplicativo cuando se presente un ciudadano por las siguientes condiciones de discapacidad: amputación de dedos o manos, enfermedades en las manos, huellas y o dedos, malformación en sus extremidades superiores. El funcionario inscriptor debe preguntar al ciudadano en qué puesto debe inscribirse y verificar que sea el mismo que se selecciona en el aplicativo. El ciudadano debe conocer que el cambio de su puesto de votación solo se verá reflejado en la página de la Registraduría Nacional a partir del 29 de septiembre de 2023. El ciudadano recibirá a través de su correo electrónico el enlace para descargar el comprobante del trámite de su inscripción, formulario E4, o si desea puede consultarlo en consultae4.registraduría.gov.co. Y en Colombia Mi Elección tenemos participación desde las regiones, todos los rincones del país conectados a través de la Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias. Desde la ciudad de Río Negro, en Antioquia, Ana Incapié tiene una pregunta relacionada con la mayoría de edad y el momento exacto para ejercer el derecho al voto. Tengo una pregunta. Si mi hija cumple la mayoría de edad el mismo día de las elecciones, ¿ella puede votar? Pues las preguntas formuladas por ustedes los ciudadanos las encontramos respuestas. Desde la Universidad Javeriana, nuestro experto en el tema electoral, Mateo Ortiz, responde.
La pregunta es, ¿qué pasa si cumples 18 años el día de las elecciones? ¿Puedes votar? La respuesta lamentablemente es que no. Recordemos que las personas que pueden votar en Colombia son las personas mayores de 18 años que tienen ya el trámite hecho de la cédula, pero que a su vez hacen parte del censo electoral. Y este censo electoral se compone precisamente de estas personas, pero de las nuevas cédulas inscritas hasta 2 meses antes de la fecha de las elecciones. Por lo tanto, tú no harías parte del censo electoral y no puedes votar. Y gracias a Señal Memoria iniciamos nuestro acostumbrado viaje a través del tiempo. Nos remontamos al año 1990. Gracias a un fuerte movimiento liderado por académicos, estudiantes y líderes sociales, se impulsó la llamada séptima papeleta, un voto de convocatoria en las elecciones del 11 de marzo de ese año para conformar una Asamblea Nacional Constituyente. A la par, se había firmado un acuerdo de paz con el M-19. 5.236.863 ciudadanos apoyaron la idea de cambio en las urnas. Durante 150 días, 70 integrantes de distintas corrientes políticas se encargaron de redactar una nueva constitución, fruto de cerca de 150.000 propuestas derivadas de mesas de trabajo de todos los rincones del país. El 4 de julio de 1991 fue proclamada la nueva y vigente Constitución Política del país. Recuerden que la cita es aquí en RTVC Noticias y a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Nos vemos y nos oímos con toda la información previa a las elecciones regionales aquí en Colombia, Mi Elección 2023. En Noticias del Mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a los líderes del G7 que apoyará la capacitación de pilotos ucranianos en aviones de combate F-16 y que podrían suministrar esas aeronaves a Kiev. Camila Bradford tiene más detalles. Camila, muy buenas noches. Buenas noches. La guerra que Rusia llevó a Ucrania completó 15 meses de duración y mientras las detonaciones y los ataques son rutina, el liderazgo mundial se pone a prueba en sus alineaciones. El presidente Zelensky acumula kilómetros recorriendo el mundo y ejercitando el protagónico rol que ocupa en el sistema internacional actual, mientras las democracias de mayor peso global dialogan y tantean las sanciones para Moscú en Japón. Solía ser un trotamundos digital. Afanosamente no dejaba pasar oportunidad para pedir apoyos en pantallas que habilitaran en cualquier rincón del mundo para que escucharan su llamado para ayudarle a frenar o al menos darle armas para defender su país en guerra por decisión de Vladimir Putin. Ahora, Volodymyr Zelensky lo hace en cuerpo presente. Viaja cada vez más lejos. Esta vez, hasta Oriente Medio llevó su mensaje. Lo hizo ante la Liga Árabe. Lamentablemente hay algunos en el mundo y aquí, entre ustedes, que hacen la vista gorda ante esas jaulas y anexiones ilegales. Y yo estoy aquí para que todos puedan mirar honestamente sin importar cuánto intenten influir los rusos. En Asia, en Japón y donde lo nuclear dejó una cicatriz, Hiroshima, la cúpula del mundo reunida está. Y las democracias más poderosas, modo trabajo, intentan desatar ese nudo que se volvió Ucrania para el globo. Ponen a disposición la presión de sus economías unidas para desnutrir el músculo bélico ruso. Restringiremos el comercio de diamantes rusos. No son para siempre. Estas sanciones son necesarias y justificadas. Estamos contraatacando con hechos y cifras. Así serpentea la diplomacia actual, activa y dinámica, midiendo el kilometraje de todos los liderazgos posibles y en los confines de mayor tensión geopolítica. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos con muy buenas noticias sobre el ciclismo porque Einer Rubio se consagró en la etapa número 13 del Giro de Italia. Es una buena noticia para el ciclismo colombiano porque esta se convierte en la victoria número 33 de esta vuelta. Esta bandera es sin duda más linda que la de cuadros que ratifica a los ganadores en cada carrera. Y va a ser uno de los mejores recuerdos del gran Einer Rubio porque será la imagen
de un triunfazo. Por fin, en mi gran día, lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este Giro. Suena obvio, pero las carreras se ganan en la línea de meta y no antes. El francés Thibaut Pinot se mostró como el gran favorito a llevarse la etapa desde el premio de montaña en la Croix du Coeur, con el colombiano Rubio pasando segundo. Y de ahí en adelante fueron 60 kilómetros de candela entre tres. El francés Pinot, el ecuatoriano Cepeda y Rubio, que siempre fue a rueda. Pinot atacaba y Cepeda defendía. Pinot, de enojado, como siempre, le decía al ecuatoriano que tuviera agallas para atacarlo y el ecuatoriano hacía caso. Cepeda atacó y Pinot defendió. Mientras tanto, Rubio, inteligente, apenas alcanzaba a los dos. Hasta que llegó el momento clave y a 300 metros del final, saltó la liebre. Y después de tantos esfuerzos de los demás, Rubio se les quedó con la etapa. Nadie sabe para quién trabaja. Solo tenía que dejarlos a los dos y jugar un poco la estrategia y así he estado. Ganó Rubio y dejó al francés Pinot a 6 segundos para brindar con champaña en el podio. El mejor colombiano en la general sigue siendo Santiago Buitrago, que le dio a su hermano Rubio un abrazo en el que estamos todos los colombianos agradecidos por la gesta del día. Y ahí, como lo veíamos, esta etapa se definió por detalles y ahí Einer estuvo muy bien, con inteligencia emocional, en calma y sabiendo dominar esta etapa que, como ya les decíamos, estuvo un poco más recortada por el tema climático. Más detalles de esta victoria del colombiano, del boyacense. Un tinto cerrero. Desde temprano, Einer se mostró optimista. Luego, charlando con sus compañeros, la sonrisa de Rubio nunca faltó. Suerte. Gracias. La organización debió recortar la etapa por el mal clima y fueron 74 de los 199 kilómetros pactados inicialmente en los que el boyacense nunca bajó el ritmo. La cadencia en su pedaleo y la inteligencia al andar sin responder a los ataques de Cepeda y Pinot lo hicieron merecedor de un final tan épico que no solo fue recibido con banderas. ¡En lo más alto! ¡Ganó! En redes los memes no se hicieron esperar. Mientras el Movistar y Einer Augusto celebraban, unos metros atrás estaba un francés devastado por la derrota. Rubio tuvo tiempo para todo, entrevistas y también firmas para los compatriotas presentes en el Crans Montana. Es un día histórico para Einer, que gana su primera etapa en una grande, y para Colombia, que suma 33 victorias en la Corsa Rosa. Así es, y también seguimos hablando de nuestros atletas en el Suramericano Sub-20 de atletismo que comenzó en nuestro país y que ustedes ven a través de Señal Deportes. Y además también ahí están parejitos Brasil y Colombia tratando de conseguir preseas doradas. En la jornada de la tarde, la primera prueba fue la marcha en su modalidad 10 kilómetros, en la que el colombiano Miguel Arcángel Peña sumó la cuarta medalla de oro para Colombia. En el lanzamiento de martillo, Giancarlos Ortiz hizo su tarea en casa y su marca fue de 72 metros y 38 centímetros. Pedro Marín logró la presea dorada en los 1500 metros planos. Naomi Castro fue bronce en los 400 metros planos, que dominó Tiana Springer de Guyana. Cristina Rodríguez da Silva de Brasil fue la campeona de los 100 metros vallas, mientras que Chia Lai-Ruan de Chile fue segunda. Los cariocas dominaron también la misma prueba en la rama masculina, con Jorge Eduardo Méndez da Silva, que en 13 segundos y 41 centésimas logró el oro. En los relevos 4x100 femenino, el oro fue para Brasil y el póker colombiano logró la plata. Pero la historia fue al revés. En los 4x100 masculinos, pues el oro fue para la delegación tricolor, pese al buen remate de Brasil. La jornada comienza en vivo en Señal Colombia desde las 8:30 de la mañana de este sábado. Yo no sé si reconocieron las dos melodías principales de esto, pero
quiero que viajen como 27 años atrás en la historia y se acuerden qué sonaba cuando prendían el computador. Recién llegó Internet a el mundo, pues cuando lo conocimos. Eran esas dos melodías, yo las agrupé de una manera más musical, pero eran básicamente esas dos. Y resulta que parece un detalle menor, pero no es cualquier cosa. Microsoft, que era la empresa encargada, contrató a Brian Eno, que es un productor musical pues de una talla muy grande, era el productor musical de U2, de Coldplay, para que hiciera esta melodía. Eso fue en el 95. Después de eso, pues ya no volvieron a contratar uno tan famoso, pero ya que ya había quedado las bases y ya ese era el logo sonoro de Microsoft. Les estoy contando todo esto porque hoy es viernes de Relato Retro y nos vamos a ir atrás en la historia al momento en que Internet llegó a Colombia y el momento en el que Ernesto Samper Pizano, que era el presidente en esa época, lo usó por primera vez para responder una entrevista. Veamos un fragmento de cómo comenzó ese momento. Yo estoy un poco, digamos, temeroso de esta entrevista. Es una entrevista bastante sui generis. No estoy familiarizado con el sistema. Para mí es un poco todavía ciencia ficción. Y es que piensen ustedes que en esa época el Internet se hacía por teléfono, ¿no? Y llegaban unos cuentonones larguísimos porque uno bajaba música o pornografía, qué sé yo, y las cuentas eran largas y largas y largas y largas. Pues la primera conexión a Internet que existió por teléfono la tuvo la Universidad de los Andes y se la puso al todo el campus. El segundo momento clave fue cuando comenzó a compartir y a enlazarse con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y el tercero fue precisamente cuando sentaron a Ernesto Samper a responder la entrevista. Miren cómo iba todo. Lo hizo consciente de que en materia cibernética sus hijos le llevan la delantera. Mi hijo también está comenzando a navegar en el Internet. Yo apenas estoy en chalupa, él ya va en transatlántico. Los interrogantes llegaron de Canadá, Puerto Rico, Estados Unidos e Inglaterra, entre otros. Y para despedirnos, les propongo que escuchemos las conclusiones del expresidente Samper cuando terminó la entrevista de su primera vez navegando en Internet. Pues un vértigo informático. En 4.528 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó un incremento de 7 pesos. A $1.92 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 38.000 pesos y llegó a 1.950.000 pesos. 20% subieron las deudas con las tarjetas de crédito a febrero de 2023 a pesar de las altas tasas de interés. 16.000 millones de pesos totalizaron las ganancias de la Bolsa de Valores de Colombia en el primer trimestre de este año, lo que representa un incremento de 27%. En Bogotá asesinaron a 2 jóvenes que se encontraban departiendo en un bar. Según las autoridades, sería un ajuste de cuentas. Más hechos del día en un minuto. El Juzgado 40 Penal del Circuito de Bogotá aprobó el preacuerdo de Juan José Laverde en el caso de Centros Poblados. Para el 10 de julio quedó programada la audiencia donde se conocerá el monto de la condena. La Fiscalía General llamó a rendir versión libre al exdirector del DAS Miguel Maza Márquez por el magnicidio de Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990. La diligencia quedó programada para el miércoles 31 de mayo ante un fiscal delegado de la Corte Suprema. A extinción de dominio pasaron 3 bienes de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex jefe de las extintas AUC, ubicados en Caldas y evaluados en 3.000 millones de pesos. En la vereda La Chonta de Puerto Rico, Caquetá, la policía incautó más de 250 kilos de anfo con metralla y 2 artefactos explosivos improvisados. Al parecer pertenecen al Frente Jorge Briceño de las disidencias de las FARC. Las autoridades investigan si estos serían utilizados para afectar las estructuras de las empresas de telecomunicaciones al norte del departamento. Fue detenido un hombre de 40 años y nacionalidad italiana luego de dispararle a un guardia y entrar a la fuerza a la sede del Vaticano. Más noticias del mundo a continuación. 3 hombres fueron ejecutados por las autoridades iraníes ante su supuesta implicación en la muerte de miembros de las fuerzas del orden durante las manifestaciones que se registraron en el país por la joven Mahsa Amini el año pasado. Los hombres fueron hallados culpables de los delitos de moharebet y por posesión de armas. La Organización Mundial de la Salud aseguró que durante los primeros 2 años de la pandemia por COVID-19,
se perdieron más de 336 millones de años de vida, debido a la muerte prematura de millones de personas en el mundo. En promedio, cada muerte atribuida directa o indirectamente a la pandemia a finales de 2021 provocó una pérdida de más de 22 años de vida. Luego de permanecer en cuidados intensivos por al menos 2 semanas, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 86 años, fue dado de alta del Hospital San Raffaele en Milán después de 44 días de tratamiento contra una infección pulmonar y una leucemia crónica. Al menos 5 creadores de contenido en Estados Unidos presentaron una demanda con el fin de frenar la prohibición del uso de TikTok, ante la decisión del gobernador de Montana, que aprobó una ley para prohibir a las tiendas digitales de Apple y Google ofrecer la aplicación para que sus usuarios la descarguen. La medida empezaría a regir en 2024. Llegamos a oportunidades. Atentos gestores y empresas del sector cultural, porque hay una convocatoria para financiar proyectos creativos. En oportunidades para organizaciones culturales, vaya a la página cocrea.com.co. Seleccione la pestaña Consulta los términos de referencia, donde encontrará las indicaciones del proyecto que puede presentar. Tengan presente que las áreas culturales son artes escénicas, plásticas, visuales, patrimonio, espectáculos, contenido multimedia, diseño, entre otros. Atentos con los pilares de la convocatoria y con los 3 anexos que aparecen en la página, como el presupuesto, cronograma y carta de intención. ¡Y mucho ojo! Tienen plazo de aplicar hasta el 5 de septiembre de 2023. Es muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con más deportes. Comienzan los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. Los partidos de los equipos que tienen torneos internacionales los tendrán el sábado y esta primera fecha se cierra el día lunes. Pasto y Atlético Nacional abren el telón de la jornada de los cuadrangulares finales. Hay un mantra muy claro que es humildad de trabajo. Nacional tendrá una baja importante, no contará con Andrés Felipe Román, pues tuvo una fractura en el quinto metatarsiano de uno de sus pies. El Atanasio Girardot recibirá uno de los clásicos de la jornada, un Millonarios que clasificó segundo y es cabeza de serie del Grupo B, con bajas como la de Daniel Cataño y Larry Vázquez. Medellín es un gran equipo, se clasificaron en la última fecha prácticamente y todos los que creen en los agüeros y nada cosas saben que eso tiene un poquito de mística. Y Medellín esperando darle continuidad al proceso que dejó David González. Mucha conciencia de que tenemos que ser muy competitivos, tenemos un grupo complejo, pero con muchísima fe de que vamos a hacer un gran cuadrangular. El domingo, América visita Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó. Es importante replantearnos estos días y analizar contra esos equipos que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, para esas virtudes fortalecerlas. Y Alianza Petrolera y Águilas Doradas cierran el próximo lunes a las 6 de la tarde la primera fecha de los cuadrangulares. Empieza el camino rumbo a la estrella de mitad de año. Y cerramos la información deportiva con la Selección Colombia Sub-20, que debutará este domingo a la 1 de la tarde ante Israel en el Mundial de la categoría que se disputa en Argentina. Feliz noche, feliz fin de semana. Los dejamos con el informe de los dirigidos por el profesor Cárdenas. Jugar un Mundial Juvenil es el primer gran objetivo de un futbolista aficionado. Un sueño hecho realidad. Creo que todos desde que iniciamos a jugar soñamos con algún día poder estar en una selección Colombia y más jugar un mundial. Ganarlo también hace parte del sueño y para lograrlo hay que comenzar con el pie derecho. Nuestro objetivo es clasificar de primeros y eso empieza con ganar el primer partido, ir paso a paso. Enfrentarán nada menos que al subcampeón de la UEFA. El equipo de Israel superó a Francia en semifinales y en la final cayó contra Inglaterra, pero fue la sensación de ese campeonato. Todas las selecciones han tenido mérito para estar y todos son buenos equipos. Colombia también tuvo un buen premundial y aprovechará aspectos como la media distancia para vencer. Tenemos muy buena media distancia y eso también lo pondremos más en práctica. El domingo a la 1 de la tarde comenzará el camino colombiano por conseguir por primera vez en su historia llegar a la final del Mundial Sub-20 y, ¿por qué no?, escribir su nombre con letras doradas entre los campeones del mundo. Y les tengo noticias a todos los seguidores de Filarmet, que es la Orquesta Filarmónica de Medellín, que además es una orquesta que quiero muchísimo porque lleva haciendo un trabajo maravilloso en borrar
los límites entre los géneros, ¿no? En quitar ese sesgo de que la música que tocan las orquestas es solo música clásica y música culta, y quieren democratizarla porque al fin de cuentas la música nos llega a todos y la música, es un lenguaje universal. Así que se la ha pasado haciendo proyectos sinfónicos con reggaetón, con rock, con cosas infantiles, y el turno en esta ocasión es para Pedro Aznar. Así que van a tener el próximo 25 de mayo en el Teatro Metropolitano de Medellín un concierto sinfónico de Pedro Aznar con la Filarmónica de Medellín. Además, estamos muy contentos los colombianos porque tenemos un cortometraje concursando en el Festival de Cannes 2023, se llama La Perra. Dicen los críticos que tiene muchas posibilidades, y Juan Sebastián Ramírez, que por supuesto no se pierde nada que le pasen en la pantalla, pues ya se puso a averiguar, a investigar y estuvo hablando con la directora. El Festival de Cannes es uno de los eventos cinematográficos más antiguos y prestigiosos del mundo. Para algunos realizadores es una meta poder ser nominado en alguna de las diferentes categorías. Cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra. Por eso el estricto filtro de más de 5.000 producciones para llegar a una selección de 20. Es el caso del cortometraje colombiano La Perra, de la directora Carla Melo Gamper. Pues se van a encontrar con una animación hecha a mano, no es una animación como nos imaginamos infantil, sino es una animación más en el cine, más adulta. Carla es la primera mujer colombiana en hacer parte de la competencia oficial, corto que llamó la atención del jurado por la exploración del cuerpo y la feminidad. Como uno crece incómodo en el cuerpo por ser mujer, si hay algo en la sexualidad que es donde uno siente más culpa, pero no los hombres, las mujeres. Un corto con más preguntas que señalamientos. Su estilo reposa en un viaje sonoro y de animación arriesgada que abarca el sentimiento de culpa. Se visibiliza a la mujer, a la animación, al cine colombiano. Y esto nos da como una vuelta y nos deja ver el cine desde otro lugar. La Perra, un cortometraje que sin iniciar la competencia ya hace historia en Cannes. ¡Solo! ¡Y hasta ahí llegó! Y de esta manera despedimos nuestra emisión central para este viernes y bueno, se viene un puente festivo de descanso. Por eso los invitamos también a que se conecten con toda la información con Damaris Rodríguez el fin de semana. Quedan muy bien acompañados y gracias por su sintonía en esta noche. Chao, chao.